We begin today with bracing warnings about Donald Trump's assault on constitutional limits and a sitting Supreme Court justice making a rare public statement about the impact on the judiciary. Without directly naming Trump, Justice Ketanji Brown Jackson appeared to denounce the administration's repeated attacks on judges. ¿Alguna vez ha reflexionado profundamente sobre lo que sucede cuando un jefe de Estado decide deliberadamente ignorar los límites de la propia Constitución que prometió proteger? No se trata de una exageración retórica, ni de una teoría infundada. Es exactamente lo que toda la nación presenció en directo, ante las cámaras de los medios de comunicación y sin ningún indicio de arrepentimiento. Donald Trump, una vez más, ha traspasado los límites de la legalidad. Pero esta vez no se trató solo de un discurso provocador o de un ataque contra sus oponentes políticos. Esta vez fue más lejos. Desafió directamente la Carta Magna de los Estados Unidos de América en una ceremonia pública, rodeado de representantes del Poder Judicial, periodistas y ciudadanos comunes, y lo que siguió fue simbólico e histórico. Uno de los ministros de la Corte Suprema, uno de los 9 pilares del sistema jurídico estadounidense, simplemente se levantó y abandonó la sala, sin escándalo, sin pronunciamiento. El gesto fue silencioso, pero rotundo, porque cuando incluso un juez del más alto tribunal del país entiende que ya no es posible permanecer sentado ante eso, es señal de que los límites constitucionales se han violado desde hace tiempo. La imagen de ese momento será recordada durante décadas. Un presidente, en pleno ataque al marco legal de la República, siendo rechazado por uno de los guardianes de la propia Constitución. Esto no puede tratarse como un episodio cualquiera. Es un claro símbolo de que la justicia, aunque acorralada, todavía sabe decir basta. Para aquellos que creen que todo esto es solo una escena más entre tantas controversias, es fundamental comprender que nos encontramos ante un nuevo ciclo, aún más arriesgado. Ya no hablamos de enfrentamientos ideológicos. Ahora nos enfrentamos a un líder que afirma, de forma directa, que los tribunales no tienen autoridad sobre sus actos, que ninguna institución jurídica tiene legitimidad para restringirlo, que su poder está por encima de las leyes formuladas hace más de 200 años, precisamente para evitar que figuras como él pudieran actuar libremente. No se trata de libertad de opinión, se trata, en realidad, del rechazo explícito al pacto fundacional de la democracia. Y cuando un presidente afirma esto ante el público y es ovacionado, estamos asistiendo a un punto de ruptura, un instante en el que el régimen democrático se pone a prueba, con palabras inflamadas y audiencias cómplices. Lo más inquietante es darse cuenta de que esta erosión institucional no ha comenzado ahora. Desde el inicio de su segundo mandato, la relación de Trump con el Poder Judicial se ha convertido en una zona de conflicto. Cuestiona sentencias, ataca a magistrados, desmoraliza a los tribunales y lo convierte en un espectáculo, en una narrativa de victimización, en una cruzada contra el llamado sistema. Pero lo que antes parecía una estrategia de retórica política, ahora ha puesto al descubierto un proyecto de poder sin frenos. Nos enfrentamos a una serie de acciones coordinadas, destinadas a debilitar la autonomía de los tribunales. Cuando Donald Trump se refiere a un juez federal como un desequilibrado y pide su destitución solo porque no está de acuerdo con una decisión, eso no es lenguaje de tribuna. Eso es abuso de autoridad. Es un intento explícito de coacción. Es una señal de alarma ante lo que está en riesgo, la existencia de un equilibrio institucional capaz de limitar los deseos de cualquier líder. En este contexto, el Poder Judicial es una pieza clave. El magistrado atacado por Trump, James Boasberg, no es irrelevante.
Se trata de un juez federal con un historial de decisiones cruciales en las áreas de inmigración, seguridad nacional e interpretación de la Constitución en relación con las políticas presidenciales. Y fue él quien, durante una delicada audiencia, respondió a la tesis de que el presidente gozaba de inmunidad absoluta, con una frase que corrió en los bastidores jurídicos: "No nos preocupa eso. Haremos lo que es justo". Una declaración firme ante un presidente que se comporta como si estuviera por encima de la ley. Y cuando esta tensión estalla ante las cámaras, con un ministro del Tribunal Supremo retirándose de la sala, y el presidente del tribunal, John Roberts, rompiendo el silencio institucional para divulgar una nota pública de censura. Lo que está en juego no es solo un desacuerdo entre poderes, es un colapso institucional. John Roberts siempre ha sido reconocido por su discreción, su aversión a las polémicas y su compromiso con la imagen de neutralidad del Tribunal Supremo. El hecho de que se haya pronunciado ya sería por sí solo una señal grave, pero el contenido de su mensaje agravó aún más la situación. Roberts afirmó que el juicio político no es una herramienta para impugnar sentencias y que existen mecanismos legales, como las apelaciones, para resolver las divergencias judiciales. En otras palabras, acusó a Donald Trump de intentar socavar el funcionamiento normal del sistema jurídico estadounidense. Y cuando un presidente cuestiona públicamente el derecho de los magistrados a ejercer sus funciones con autonomía, no cabe duda de que la crisis es real. No se trata de una mera disputa entre partidos, se trata de un líder que busca borrar las fronteras entre los tres poderes, deseando centralizar en sí mismo todas las esferas de la autoridad estatal. Y para aquellos que piensan que todo esto es una exageración de los medios de comunicación tradicionales, basta con escuchar lo que advierten los juristas más respetados. Los especialistas en derecho constitucional están elevando el tono. Afirman que esta secuencia de ataques no tiene precedentes en la historia contemporánea y que, si no hay una reacción institucional inmediata, tal vez pronto ya no haya forma de restaurar el equilibrio perdido. Porque Donald Trump no solo está poniendo a prueba los límites, está moldeando una nueva normalidad. Está demostrando que es posible desobedecer órdenes judiciales, humillar a magistrados en público, ignorar la Constitución y aún así ser aclamado por ello. Lo que hace que este escenario sea aún más alarmante es el contexto en el que todo esto ocurre. La Corte Suprema está a punto de evaluar una serie de procesos que involucran directamente los poderes ejecutivos del presidente. Pronto se analizarán cuestiones sobre aranceles comerciales, inmigración, ciudadanía por nacimiento y decretos de emergencia. Todos estos temas repercuten en la forma en que se podrá ejercer el poder presidencial a partir de ahora. Y ante este panorama surge una pregunta inevitable. ¿Protegerá la Corte Suprema la Constitución o se doblegará ante la autoridad de quien la desafía abiertamente? Porque si la Corte permanece en silencio o decide siempre a favor del presidente, el mensaje que se transmitirá es de sumisión, de renuncia institucional. Y en ese caso, ¿qué quedará de la democracia estadounidense? ¿Cómo mantener el discurso de la separación de poderes si uno de ellos domina a los demás sin resistencia, sin frenos, sin consecuencias? ¿Cómo garantizar al pueblo que todavía hay justicia si la propia justicia es vilipendiada públicamente y nadie reacciona? En este escenario crítico, cada acción cobra relevancia. Y la decisión de ese ministro del Tribunal Supremo al abandonar la sala durante el discurso presidencial fue uno de los gestos más contundentes que se podían hacer, sin recurrir a la palabra. Fue una postura, un llamamiento a la conciencia nacional, una señal de que la Constitución todavía tiene defensores dispuestos a levantarse cuando es atacada.
Y tú, que estás viendo este vídeo, debes saber que tu indignación ante esta escena es legítima. Hay miles de personas que sienten lo mismo. Gente que cree que las instituciones deben servir a la colectividad, no a un individuo. Si este mensaje te ha llegado, si te das cuenta de que casi nadie habla con la seriedad que exige este momento, aprovecha ahora para suscribirte a este canal. Aquí no protegemos a los poderosos. Aquí la verdad sale a la luz. Suscríbete y forma parte de este camino por la responsabilidad, el respeto y la justicia. La mayoría de la gente imagina el fin de una democracia como algo abrupto, evidente, con soldados ocupando las calles, tanques avanzando por las avenidas y comunicados oficiales declarando el fin del Estado de Derecho. Pero, en realidad, las democracias rara vez mueren con explosiones. Se desvanecen en silencio, sofocadas por la costumbre de aceptar lo inaceptable. Y eso es lo que estamos presenciando en este momento. Un presidente que, ante las cámaras, afirma sin rodeos que no está sujeto a las órdenes de los jueces, que puede descartar sentencias a su antojo, que tiene carta blanca en temas como seguridad nacional, fronteras, relaciones internacionales, decretos unilaterales. Un presidente que convierte cada fallo del sistema en una escalera para ampliar su autoridad. Y al hacerlo, empuja, poco a poco, los límites de la legalidad hasta que se vuelven invisibles. Lo que queda es un vacío donde el poder no encuentra barreras, un terreno fértil donde el autoritarismo se disfraza de liderazgo legítimo. Lo más inquietante de todo esto es darse cuenta de cuánto se celebra esta postura por parte de gran parte de la sociedad. Un número significativo de ciudadanos, condicionados por años de discurso hostil, ha pasado a ver al Poder Judicial como un enemigo. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Corrupta y contraria a la voluntad popular. En este entorno, cualquier intento de limitar el poder presidencial se interpreta como sabotaje. Cuando la población comienza a creer que los mecanismos de control institucional son obstáculos para el progreso. El autoritarismo triunfa, no por la fuerza, sino por la persuasión. Convence a las personas de que el uso de la fuerza es justo, que silenciar a los jueces es una señal de valentía, que ignorar la ley es una señal de acción eficaz, que atropellar las garantías es necesario para alcanzar el bien mayor. Pero la historia no sustenta este argumento. Siempre que un gobernante se sitúa por encima de las normas constitucionales, el resultado es doloroso. No importa el espectro político del que provenga, la caída de un régimen democrático no tiene color partidista. Sigue un guión. Y ese guión siempre comienza minando las instituciones responsables de contener los excesos del poder central. Hoy en día, este proceso afecta de lleno a la más alta instancia judicial de los Estados Unidos de América, la Corte Suprema. A pesar de su composición mayoritariamente conservadora, formada en parte por nombres designados por el propio Trump, el tribunal sigue representando una barrera real a sus impulsos autoritarios, y por eso se ha convertido en un objetivo. Cuando un ministro del tribunal abandona la sala durante un pronunciamiento presidencial, lo que vemos no es un gesto simbólico aislado, es un llamamiento urgente a la preservación de la integridad institucional, un acto que afirma, sin palabras, que aún existen fronteras, que la toga tiene más valor que la ambición de quien ocupa el cargo más alto de la nación, que el texto constitucional aún resuena por encima de la voz del gobernante. La gran pregunta es, ¿quién más dentro de la Corte tiene esa misma disposición? ¿Cuántos resistirán la creciente presión? ¿Cuántos mantendrán la dignidad ante un escenario en el que decir no al Ejecutivo significa enfrentarse no solo al poder político,
sino también a la desaprobación de una multitud hostil, porque ya no se trata de un juicio específico. Está en riesgo el propio papel de la justicia en una república. Si el Supremo vacila, si opta por el silencio, si permite que el Ejecutivo dicte los límites de su actuación, entonces perderá su esencia, y un Tribunal Supremo que ya no funciona como freno, aunque siga existiendo como edificio u órgano formal, transforma el país en algo diferente. Un régimen en el que el presidente lo decide todo, sin equilibrio, sin control, sin obligaciones. Y para quienes creen que esto puede ser positivo, por afinidad con Trump o por aprobar su agenda, es fundamental comprender: el poder absoluto que hoy parece ventajoso será mañana el mismo instrumento en manos de alguien con ideas opuestas. El autoritarismo no termina con el cambio de partido, permanece. Solo cambia de aspecto, de tono, de dirección. Se arraiga en las brechas que abrimos, en los juicios frágiles, en las omisiones que justificamos en nombre de algo pasajero. Por eso hay que tomarse en serio la advertencia de John Roberts. No está defendiendo a un colega, ni protegiendo una decisión concreta. Está alzando la voz en defensa de todo el pacto constitucional. Nos está diciendo, con todas las letras posibles dentro del lenguaje institucional, que si aceptamos que los jueces sean atacados o derrocados por ejercer su función, habremos llegado al final. El fin de la imparcialidad, el fin de la confianza pública, el fin de la posibilidad de que alguien aplique la ley sin temor a represalias. Y cuando eso desaparece, desaparece también la esperanza del ciudadano común, porque en un país donde los jueces se arrodillan ante el poder, ya no hay a quien recurrir cuando se violan sus derechos. Si todavía cree que todo esto suena exagerado, deténgase y observe lo que nos rodea, escuche los discursos que se están pronunciando. Fíjese en el tono adoptado en las declaraciones públicas. Vea cómo se trata a los adversarios, cómo se desafían las decisiones judiciales con insultos, amenazas y campañas públicas de intimidación. Muchos líderes, juristas y representantes institucionales optan por el silencio, no porque estén de acuerdo, sino por miedo a perder apoyo, a sufrir represalias. Y por eso es urgente hablar, contar lo que está pasando, por doloroso que sea, repetir, aclarar, denunciar. Porque todavía hay una parte de la población que cree en la fuerza de la Constitución, pero el tiempo apremia. Los juicios se están celebrando en este preciso momento. Las decisiones se están redactando. Y la postura de Donald Trump deja claro que, si no hay reacción ahora, él seguirá adelante y seguirá avanzando. Irá más allá, probará nuevas formas, convertirá lo excepcional en práctica habitual. Y cuando eso suceda, tal vez ya hayamos perdido a los últimos ministros con el valor de levantarse. Tal vez ya se hayan jubilado, hayan sido destituidos o sustituidos. Entonces, ¿quién quedará para proteger lo que queda? ¿Quién se atreverá a enfrentarse a un poder que no acepta límites? ¿Quién será capaz de sostener una estructura que cede ante cada nuevo ataque? Por eso, su atención es esencial. Por eso su presencia aquí tiene valor. Por eso su voz, escrita en los comentarios de este vídeo, puede ser la chispa que despierte a alguien del letargo. Responda con honestidad. También siente que algo está profundamente mal, que los límites se están traspasando demasiado, que lo que hace unos años era impensable, ahora se ha convertido en rutina. Si es así, comente aquí abajo. Lo estoy viendo todo y ya no puedo seguir callado. Su comentario puede ser el empujón que otra persona necesita para darse cuenta de que no está sola. Juntos podemos generar impacto. Juntos podemos romper el silencio. Juntos demostramos que todavía hay gente vigilante, que la Constitución no será destruida en silencio. Aún hay tiempo, pero solo si actuamos ahora, de pie, firmes, por la justicia, por la libertad, por la democracia. Hemos llegado a un punto
en el que ya no es posible mantener la ilusión de que lo que estamos presenciando es solo otro enfrentamiento político pasajero, otra controversia fabricada, otra crisis que el tiempo acabará resolviendo por inercia. No se trata de eso. Lo que tenemos ante nuestros ojos es algo más profundo, más peligroso. Es una transformación estructural, un tipo de ruptura que altera los fundamentos de una república, aunque muchos aún no se hayan dado cuenta de la gravedad del momento. Porque cuando el presidente de los Estados Unidos de América empieza a tratar la Constitución como un obstáculo y no como el fundamento del poder que ejerce, lo que está en juego no es su imagen pública ni los próximos resultados en las urnas, ni siquiera el enfrentamiento entre facciones partidistas. Lo que está amenazado es la propia definición de gobierno constitucional. Lo que hace que este escenario sea aún más alarmante es el silencio. Mientras se desarrolla este avance contra los pilares democráticos, gran parte de las instituciones permanecen estancadas. Los parlamentarios dudan, los líderes políticos se escabullen. Muchos optan por un discurso de neutralidad, prudencia y equilibrio. Pero lo que se está erosionando es precisamente el equilibrio que esos mismos principios dicen querer preservar. El Congreso asiste al desmantelamiento institucional sin reaccionar, fragmentado, debilitado, sin cohesión ni valor para imponer límites. Parte de los representantes prefiere fingir que no pasa nada. Otros se sienten cómodos cediendo, siempre y cuando eso mantenga satisfecha a la base electoral que los sostiene. Y así Donald Trump avanza, porque se ha dado cuenta de que puede, porque ha comprendido que mientras su voz sea más fuerte que todas las demás, las estructuras dudarán. Los jueces que se atreven a cumplir la ley se convierten en blancos. La Corte Suprema, ante juicios que redefinirán el alcance del poder presidencial, se encuentra bajo una presión sin precedentes. Y la pregunta que resuena es inevitable. ¿Resistirá la Corte el ataque o cederá? Cada voto emitido por los ministros en los próximos meses será más que una simple interpretación de la ley. Será una declaración sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos. Si Trump obtiene la victoria en todos los procesos, si sus medidas son validadas en su totalidad, el mensaje enviado al mundo será cristalino. El presidente estadounidense ha conquistado el derecho a gobernar sin frenos. Tendrá autorización implícita para ignorar normas, despreciar decisiones judiciales, eludir al Congreso y concentrar en sí mismo funciones que pertenecen a diferentes esferas del poder. En la práctica, tendrá libertad para moldear la estructura del Estado según sus intereses. Y esto no es una proyección distorsionada. Esto ya está en marcha. Hay órdenes judiciales que se están ignorando. Hay decretos que se están emitiendo bajo pretextos de emergencia que extrapolan la legalidad. Hay operaciones que se están llevando a cabo fuera de la supervisión del Poder Judicial. Y todo esto se está presentando como un nuevo modelo de gobernanza. Pero no lo es. Nunca lo ha sido. La Constitución de los Estados Unidos de América fue concebida precisamente para impedir que cualquier presidente, por muy popular que sea, concentre el poder absoluto. Los fundadores de la República sabían que los momentos de crisis hacen que la sociedad sea vulnerable a los discursos fáciles, a los líderes carismáticos que ofrecen promesas inmediatas a cambio de libertades fundamentales. Por eso crearon un sistema de frenos y contrapesos, una estructura que, incluso bajo presión, debe ser capaz de decir no, incluso cuando ese no es impopular, incluso cuando es caro, incluso cuando es difícil. Por eso, los magistrados del Tribunal Supremo tienen un mandato vitalicio. Por eso, la independencia judicial es inviolable, porque alguien tiene que mantener firme el recuerdo de que el poder, por muy seductor que parezca, no puede ser ilimitado, que ninguna mayoría, por muy apasionada que esté,
tiene derecho a revocar los derechos fundamentales. Que ningún hombre, por muy influyente que sea, está por encima de la ley. Pero ese recuerdo no sobrevive por sí solo. Necesita ser sostenido, necesita ser reafirmado en decisiones, en votos, en actos de valentía. Necesita el apoyo de una población que comprenda lo que está en juego. Y ahí es donde usted entra, su voz, su conciencia, su capacidad para percibir que detrás de la aparente normalidad se esconde algo mucho más grave. Porque no basta con que 1 o 2 ministros abandonen un evento en señal de protesta. No basta con que el presidente del tribunal publique una declaración protocolaria. Es necesario que la sociedad exija que se respete la Constitución, que defienda la libertad de los tribunales, que apoye a los jueces que deciden con integridad, que refuerce la importancia de las instituciones, incluso cuando sus decisiones desagradan a intereses momentáneos. Si no lo hacemos ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Y cuando se escriban los libros de historia, la pregunta que quedará será inevitable. ¿Dónde estabas cuando se puso a prueba la Constitución? ¿Te escondiste? ¿Dijiste que era una exageración? ¿Le diste la espalda o tomaste una posición? ¿Luchaste por la verdad? ¿Te negaste a aceptar el silencio como respuesta? Este canal existe para eso, para mantener viva la llama de la conciencia crítica, para garantizar que la política se discuta con seriedad, para ofrecer información, contexto y valor a quienes no quieren ser cómplices de la omisión. Y si sientes que esta batalla también es tuya, inscríbete ahora. Forma parte de esta comunidad que no se doblega, que no ignora, que todavía cree que la Constitución es más que una pieza decorativa en los museos. Mientras tantos fingen que nada está pasando, nosotros seguiremos aquí, haciendo lo que hay que hacer, denunciando, explicando, viendo lo que muchos se niegan a ver. Porque lo que la democracia necesita en este momento no son aplausos fáciles, sino resistencia, de gente que no tiene miedo de decir lo que hay que decir, de personas que no se venden, no se esconden y no aceptan que el poder hable más alto que la ley. Todavía es posible revertir esta situación, todavía hay tiempo para proteger lo que queda, todavía hay manera de despertar a los que están dormidos. Pero solo si actuamos juntos, con firmeza, con determinación, con valentía. Por eso, comparte este vídeo, envíalo a quienes necesitan escucharlo. Comenta aquí abajo lo que sientes al ver cómo se consolida esta situación ante nuestros ojos. Y recuerda, tu voz tiene impacto. Puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para comprender que no está sola. Lo que está en juego aquí no es solo un texto constitucional, es el futuro de la nación, es la integridad de nuestros principios, es la dignidad de un pueblo que aún no se ha rendido. Quédese con nosotros. El próximo capítulo ya ha comenzado y usted querrá estar en el lado correcto de la historia.